Bienvenidos a Tecnófagos, devoradores de tecnología, en el episodio 100. Oigan, un aplauso. Pues, como pueden notar, en esta ocasión estamos en video y pues con un gran crew, un montón de gente que les agradecemos muchísimo que hagan posible esto. Les agradecemos mucho, obviamente, a todos los que nos están escuchando. Y bueno, pues yo soy Ricardo Maza y me acompaña, como siempre, mi querido amigo, el gran tecnófago sapiente, y ahora lo pueden ver en vivo y a todo color. Aquí está el gran Bernardo González. ¿Cómo estás, mi querido Berni? Muy bien, muy contento de estar celebrando el episodio número 100 y sobre todo de que estemos aquí grabando todos juntos y que la gente nos pueda ver en video a todo este gran equipo que hace posible este podcast, porque no solamente somos tú y yo los que hablamos, sino que aquí hay gente que está editando, creando los guiones, dándonos ideas, afinando todas las cosas en redes sociales, el grupo de Telegram, muchísimas cosas. Y pues bueno, aquí pueden conocer a toda la gente. Les tenemos muchas sorpresas para este episodio 100. Nos han oído mencionar un montón de veces a Dianita Álvarez, a Roger Flores, al señor Terrés. Pues aquí están en persona, los van a ver, los van a conocer. Y sobre todo vamos a hablar de muchísima información, Bernie. Para este episodio 100, tuvieron la idea de que repasáramos lo que ha pasado hace 100 años. Sí. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos estado haciendo Tecnófagos hace 100 años? ¿De qué estaríamos hablando? Sí, traer eso a la realidad, a la cotidianidad y lo que está ocurriendo hoy. Y entonces, pues vamos a ver qué tenemos en el menú, en este teaser que tenemos preparado para el día de hoy. Kio presenta el podcast de Tecnófagos, una mesa de alta especialidad servida para ti en 3 tiempos. Acompaña a Ricardo Maza y Bernardo González, 2 especialistas en masticar información tecnológica para ti. Prepárate para devorar junto a los tecnófagos todas las noticias de las innovaciones del momento. Bueno, pues entonces vamos a ver este menú, mi querido Bernie. Además de estos deliciosos brownies tecnológicos que nos hiciste favor de traer. Sí. Que no sé, ya veremos si los degustamos más adelante. Por supuesto, ahorita nos comemos uno. Vamos a hablar el día de hoy de 100 años de la primera vuelta al mundo en avión. Vamos a hablar de 100 años atrás se lanzó la primera cámara fotográfica en 35 milímetros y qué ha pasado con esa tecnología. Vamos a hablar de, hace 100 años el príncipe cuántico, Louis de Broglie, nos diera un nuevo entendimiento de la física cuántica en particular, y eso a qué nos ha llevado el día de hoy de nuevo. Sí. Estamos celebrando también 100 años de Andrómeda, de la primera nebulosa, hoy galaxia. Hablaremos obviamente de lo que ha venido ocurriendo con la conquista del espacio, y hablaremos de los 100 años del inicio de la transmisión de imágenes a distancia, que obviamente pues hoy es cuestión de todos los días. Así que hablaremos de pensadores, de visionarios, de rebeldes o simplemente curiosos que dieron pie a lo que hoy estamos viviendo. Pues felices primero 100, ahí está el menú, aquí estamos los tecnófagos. No olviden que pueden contactar siempre a este podcast a través de nuestra cuenta de correo, que es tecnófagos@kio.tech, o pueden, por supuesto, participar en nuestro grupo de Telegram. Ahí pueden entrar en Telegram, simplemente buscan Tecnófagos. Ahí estaremos, estas personas que ahora ven en vivo y a todo color. Y pues, mi Bernie, pues vamos a darle al menú si no dispones otra cosa. Vamos a darle, que está súper interesante el día de hoy. ¡Venga! La entrada de hoy. Una fresca selección con las noticias del momento. Bueno, pues, a ver, Bernie, ¿de qué estaríamos hablando si hace 100 años hubiéramos iniciado este podcast? Pues seguramente estaríamos comentando de que hace 100 años se dio la primera vuelta al mundo en avión. Desde el 17 de marzo de 1924, los pilotos estaban practicando en un prototipo de avión de entrenamiento. Y fue el 6 de abril de 1924 cuando 4 aviones, el Boston, el Chicago, Nueva Orleans y el Seattle, partieron de Sandpoint en Washington para intentar hacer esto. Seattle, el avión líder, se estrelló en Alaska el 30 de abril. Los 3 aviones restantes, Chicago como líder, continuaron hacia el oeste a través de Asia y Europa. Utilizaron un sistema logístico planificado con motores de repuesto y depósitos de combustible de la Armada y la Guardia Costera de los Estados Unidos. Bueno, el Boston amarizó de emergencia en el Atlántico, cerca de las Islas Faroe, ya más allá de toda reparación. Los 2 aviones restantes, entonces los 2 que nos quedaban, se unieron al Boston 2 en Pictou, Nueva Escocia, y continuaron hacia Norteamérica. Los
3 aviones supervivientes, regresaron a Seattle el 28 de septiembre de 1924 y el vuelo cubrió 44.324 kilómetros con un tiempo de vuelo de 371 horas y 11 minutos a una velocidad media de 112 kilómetros por hora. O sea, lo que tú haces en un trayecto promedio ahí en la supervía. Exacto. Era lo que antes era un viaje en avión hace 100 años y pues estaba buscando lograr este trayecto tan importante que ahora pues nos parece cosa de todos los días, pero pues en ese momento están apenas rompiendo estas barreras, Bernie. Sí, fíjate que cuando revisé la escaleta con todas las notas que vamos a ver el día de hoy, alguna vez escuché o leí en algún lugar que decían que la época actual pues tiene demasiados cambios, demasiada tecnología, cosas que nos rompen los paradigmas con toda la disrupción, pero justo cuando haces este ejercicio de ver hacia atrás 100 años, pues todas estas cosas que iban sucediendo pues no son para menos, ¿no? Eran cambios enormes. Y en particular, tú sabes que a mí me gusta mucho la aviación, es una de las cosas que más me apasionan. Sí. Y hay un libro que se lo recomiendo mucho a la gente, de un escritor que se dedica a hacer biografías, se llama David McCullough. Y él, entre muchas biografías que tiene, escribió una acerca de los hermanos Wright. Sí. Es un libro excepcional, narra toda su vida y obviamente hace mucho énfasis en todo el proceso de cómo desarrollaron la invención del avión. Y fíjate que lo interesante que viene mucho a colación con los tiempos actuales y todo lo que está sucediendo ahora con estas tecnologías como la inteligencia artificial, todo lo que pasa en el campo de la biotecnología, etcétera. Déjame decirte que en esa época, estamos hablando un poco más atrás, finales del siglo XIX, 1890, por ahí así, había demasiada actividad, gobiernos, principalmente Francia, Estados Unidos, invirtiendo para que se desarrollara el avión. Sí. Y no tenían éxito, ¿no? Se hacían muchos prototipos, se estrellaban y nada más no lograban que volaran consistentemente y que se pudieran controlar. Hasta que llegan estos señores, que son un par de hermanos, que tienen un taller de bicicletas. Y lo realmente excepcional de la historia es que estos señores dijeron, oye, para resolver el problema del vuelo del avión, hay que resolver 3 problemas, ¿no? Okay. Uno de ellos es que el vehículo pueda tener sustentación en el aire, o sea, se pueda mantener en vuelo, lo cual ya se habían hecho muchos experimentos y se lograban hacer, ¿no? Desde el globo y estas alas que se aventaban desde riscos. Lamentablemente mucha gente se moría en esos experimentos. Pero dicen, oye, uno es que se sostenga volando el vehículo. El segundo es poderlo controlar. Sí. Tener maniobrabilidad para uno decir a dónde quiere ir, despegarlo, aterrizarlo, llevarlo de un lugar a otro. El steer. Ajá. El steer, el control tal cual de la aeronave. Y el tercero, pues que tenga un motor de propulsión propio, ¿no? Sí. Independiente, para que no nada más vuele porque lo impulsaron o porque había viento, sino que él se pueda mover de manera independiente. Y estos señores no tenían recursos y solamente se dedicaron 2 meses del verano a resolver cada uno de estos problemas. Sí. Y el primer problema lo resolvieron en un lugar, en un banco de arena en Carolina del Norte, que se llama Kitty Hawk. Se llevaron sus máquinas de coser, pusieron una tienda de campaña y crearon unas alas de madera, le pusieron tela y estuvieron a través de ensayo y error perfeccionando el ala, este principio de Bernoulli, de cómo la diferencia de presiones hace que se levanten las aeronaves. Y por eso Kitty Hawk también es un nombre tan socorrido hoy en día en la aviación. Exactamente. Sí. Hasta que al final de verano lograron perfeccionar la forma del ala moderna de todas las aeronaves y dijeron, oye, esta es el ala que va a volar un avión. Y se regresaron a su casa, siguieron en su taller trabajando hasta el siguiente verano. Entonces se enfocaron en el control. Los hermanos Wright son los que desarrollaron los alerones, los timones, todas estas cosas que tienen los aviones modernos, las naves espaciales, etcétera. De ahí vienen, de principios del siglo XX. Y lo lograron hacer al final igualmente del segundo verano. Y se regresaron igualmente a seguir trabajando. Y el tercer año, ya para 1903, es cuando se ponen a trabajar en el motor de propulsión. Era un motor de combustión interna. Mucha gente no lo sabe, pero ellos fueron los precursores del motor de aluminio. Así es. Porque los motores que había en esa época pesaban demasiado y entonces no podía levantar el avión. Entonces buscaron otros metales y lo lograron hacer hasta que consiguieron finalmente el 17 de diciembre de 1903 hacer este vuelo histórico. Y me parece maravillosa la historia, y si la traes al contexto actual, pues creo que hay mucho por hacer con todo esto que está pasando de cambios y la tecnología, ¿no? Totalmente. Una cosa que a mí me fascina de esta historia que estás contando es que, por ejemplo, el primer vuelo que nos narras, en cuanto a distancias,
fue en realidad muy corto y un dato que a mí siempre me ha encantado es que ese primer vuelo fue tan corto que de hecho fue más corto que lo que abarca hoy de el wingspan, es decir, el punto de extremo del ala de un 747. Así es. O sea, apenas alcanzaron a volar una distancia muy corta, pero bueno, pues eso fue el gran precursor de lo que nos trae hoy a 100 años después, en este 2024, pues de qué estamos hablando hoy en términos de aviación, y bueno, pues estamos hablando de exploración espacial. A ver, algunas misiones de lo que se va a lanzar en este 2024. Tenemos el Europa Clipper, el lanzamiento el 10 de octubre de 2024, utilizando el cohete de SpaceX Falcon Heavy, que va a explorar la luna de Júpiter, llamada Europa, para investigar su capa de hielo, geología, océano subsuperficial, y potencial para vida extraterrestre, que eso es algo de lo que se ha especulado mucho respecto a Europa. Tenemos el lanzamiento del Artemis 2, que ya hemos comentado por aquí, con un lanzamiento previsto para noviembre de 2024. Y bueno, obviamente hemos platicado muy recientemente también de todas las misiones que se están lanzando a Marte, que es algo que nos tiene muy emocionados. O sea que de ese pequeñito vuelo de los hermanos Wright, hoy estamos hablando de exploración espacial, llegando a todos los confines del universo y más allá, ¿no? Es espectacular lo que está pasando. Así es. Y mira, nada más para terminar esta nota, si nuestros amigos ponen atención a las noticias durante este 2024, es altamente probable que haya más de un vuelo espacial cada semana, ¿no? Seguramente entre SpaceX es muy probable que lo llene y las otras compañías con las notas que estás comentando va a haber demasiada actividad en todo el terreno espacial. Muy bien, pues vamos con lo siguiente entonces. El plato fuerte, cocinado a fuego lento durante la semana. Muy bien, Bernie, pues a ver, siguiendo entonces con el menú que tenemos para esta ocasión tan especial que es nuestro 100 aniversario. Bueno, 100 episodios. Hace 100 años se lanzó la primera cámara fotográfica en el formato de 35 milímetros, dando inicio a la era fotográfica que hoy seguimos viviendo. Fue presentada en 1924 en la Feria de Primavera de Leipzig. Es bien interesante esta historia porque van a escuchar muchos nombres que les van a resonar. Fue inicialmente propuesta como la Barnack Camera, pero cambió de nombre por resultar impronunciable. Entonces se ensayó primero con Leica por ser Leitz Camera, pero había un conflicto con una cámara existente, total que buscando el copyright le pusieron entonces por las iniciales de Leitz Camera, y así es como surge una marca que seguro todos habrán escuchado, que es Leica. Leica hoy existe y bueno, pues al principio la gente desconfiaba de esta cámara porque bueno, Leica, había una fábrica de microscopios, en fin. El punto es que hasta finales de 1925 se empezaron a vender ya 1000 cámaras Leica 1. En 1926 más de 1600 cámaras vendidas, con un crecimiento continuo en los años siguientes que marcaron la aceptación del producto en un nivel más grande. Originalmente era una cámara con un objetivo fijo, o sea, no tenía lo que hoy se llama óptica intercambiable. Correcto. Pero bueno, después evolucionó y después Barnack tuvo la idea de montar objetivos de diferente distancia focal, llevándolo a la Leica 1 modelo C, de lentes intercambiables. El lanzamiento de rollos de película de 35 milímetros precargados, facilitando su carga y descarga, y se estableció el liderazgo de ventas de Leica 2 y 3, a pesar de que eran bastante caritas para su tiempo. Y luego llega una persona muy importante. En 1936 llega Carl Zeiss, que introduce la Contax como una competencia directa, y Carl Zeiss le sonará a todos los aficionados a la fotografía, sobre todo por términos de óptica que hoy se sigue utilizando. Sus innovaciones fueron variaciones sobre el mismo tema. Contribuyó al sueño de fotógrafos de llevar un equipo más ligero y portátil. Eso estaba pasando hace entonces 100 años. Veíamos el lanzamiento de lo que se volvió, pues primero una cuestión artística, luego una cuestión pues muy vinculada al documentar la vida humana. No entenderíamos la historia moderna si no fuera a través de la fotografía. Así es. Y fíjate que al igual que la nota anterior, alguna vez escuché que de todos los inventos que ha hecho el ser humano en la época moderna, la fotografía es uno de algunos pocos que la probabilidad de que lo desarrollaran, lo descubrieran era muy poca, porque se tenían que juntar muchos factores, incluso de la física, para que eso sucediera, ¿no? Y fíjate que aquí metiéndome, ya sabes, a ChatGPT y tratando de buscar información, el principio de la fotografía viene de hace muchísimo tiempo, de la época de los griegos, de Aristóteles, que tenían una cámara oscura. La cámara oscura famosa, que hacían un agujerito en un cuarto oscuro y entonces reflejaban en una pared lo que estaba afuera, porque pasaba la luz y eso les permitía ver
digamos, en una pared lo que estaba sucediendo afuera, ¿no? Que por cierto es un experimento muy padre y que lo pueden hacer con una caja normal. Háganlo un día si no lo hicieron en la universidad o en la escuela, lo que sea. Es muy, muy divertido. Exacto. Y luego pasó muchísimo tiempo con esa cámara oscura hasta que en 1826 un par de personas empiezan a trabajar con otros materiales. Fíjate que es muy chistoso porque tenían un plato con betún. Y entonces lo exponían durante un largo periodo a la luz y tenía propiedades fotosensibles y entonces se marcaban digamos las sombras o las diferentes tonalidades de lo que estaba proyectando sobre el plato. La desventaja que tenía es que al cabo de unas horas pues esto se iba desdibujando, ¿no? Curiosamente también la palabra fotografía es la unión de dos palabras. La primera foto que hace referencia a los fotones, la luz, y la segunda grafía, escribir, que de ahí viene el nombre, ¿no? De poder escribir o plasmar como en un dibujo lo que viene de la luz, ¿no? Y después otra persona empezó a trabajar con otros materiales en 1839. Por ejemplo, estos platos ya de materiales de plata mucho más sensibles a la luz, que eran permanentes y se llamaban positivos porque tal cual lo que estabas tratando de reflejar sobre este plato, si era oscuro, pues se quedaba el reflejo oscuro en la plata y si era mucha luz, pues quedaba de manera blanca, ¿no? Correcto. Y esto ya se quedaba más de manera permanente, ¿no? Hasta que un par de años después, alguien desarrolla el concepto de lo que es el negativo de toda esta fotografía tan popular principalmente de los 35 milímetros que estás mencionando de hace 100 años, en donde justo el material refleja lo contrario, ¿no? Es un material muy sensible a la luz y lo que está iluminado quema el negativo y lo deja negro. Y donde hay ausencia de luz, el negativo no se quema y pues queda transparente, ¿no? Así es. Y después ya se desarrollan otros métodos para esto poderlo plasmar en un papel y que queden las imágenes, ¿no? Entonces, las primeras fotografías ya de la era moderna, pues son más o menos en la época de 1840. De hecho, la primera fotografía es de un tejado, una fotografía que se ve en color sepia, lo que ahora diríamos que está muy pixeleada, porque eran imágenes muy burdas, y luego se empezaron a depurar y ya para 1845 ya se ven imágenes de bastante buena calidad, aún en color sepia, pero ya distingues figuras humanas, construcciones, y pues muy interesante todo lo que comentas de cómo ha sido el desarrollo de la fotografía hasta el día de hoy, donde hoy no podríamos concebir la vida si no tuviéramos estos recuerdos tanto en imágenes como en video, ¿no? Dejamos atrás esa historia de los aluros de plata que, como dices, hoy los verías como píxeles desdibujados, y pues justo entramos a una era digital. Me fascina. La historia de la fotografía es fascinante. Nos podríamos pasar un episodio entero hablando de los daguerrotipos y todo este tipo de cosas. Yo reprobé foto cada vez que la estudié, pero me gustaba mucho, sobre todo la parte histórica. Pero si ustedes se han preguntado por qué en las exposiciones de foto dice el método dice plata sobre gelatina, es por eso. Es porque son justo aluros de plata plasmados en un papel gelatinoso, que esa es la metodología que se usaba antes de la fotografía digital. Como dice Bernie, lo que estamos usando hoy. Y Zeiss pues todavía existe, la marca Carl Zeiss todavía existe y presentó en el CES de 2024, o sea, este año, su tecnología Holocam, que es holográfica, una cámara transparente alimentada por holografía. Holocam convierte cualquier pantalla de vidrio en una cámara invisible, eliminando la necesidad de cortes o agujeros. Y esta tecnología permite ubicar la cámara en cualquier parte de la pantalla, ofreciendo contacto visual directo. Utiliza holografía para redirigir la luz a un sensor de imagen oculto. Tiene un enfoque principal en aplicaciones automotrices, destacando mejoras en la operabilidad. Hemos platicado mucho de eso, de las aplicaciones de visores cada vez más sensibles en la industria automotriz. Sus posibles aplicaciones incluyen, obviamente, timbres inteligentes, webcams, cámaras de estacionamiento y reconocimiento facial en diversas pantallas, y ofrece infinidad de posibilidades al utilizar un panel de vidrio como lente de la cámara. Pues vaya que hemos recorrido un largo camino con esto. Sí, súper interesante, y todo lo que existe el día de hoy, ¿no? Así es. Pues bueno, vamos entonces ahora, platiquemos de El Príncipe Cuántico, mi querido Bernie. Bien, pues entonces vamos con esta nota. Oye, Bernie ya le está entrando a los brownies tecnológicos. Mira, y él los trajo, así que ya podemos saber que sí son seguros para la ingesta humana. No son Space Brownies ni nada por el estilo, son normalitos kosher. Bongo también había traído unos espaguetis de cables por ahí, ya no sé dónde quedaron. O sea, haciendo honor a estos artes que nos hacen cada semana, que son espectaculares y que agradecemos muchísimo que nos ayuden a promocionar a Tecnófagos en las redes sociales. Ahí los estarán viendo en la pantalla atrás de nosotros.
nosotros. Bueno, Bernie, pues platiquemos de El Príncipe Cuántico, Louis de Broglie, que hace 100 años desafió la naciente teoría cuántica al proponer que las partículas también podrían comportarse como ondas. Este es el tema de la teoría cuántica, que evidentemente ya lo hemos dicho muchas veces, pues nos gusta meternos en tópicos escabrosos, donde no tenemos una autoridad moral ni académica para hablar de ello, pero eso no nos impide que le entremos con sabrosura. Y bueno, a ver, la hipótesis de Broglie, ¿qué dice? Primero un contexto. Él es licenciado en Historia y científico novato que formuló la hipótesis de que todas las partículas y objetos llevan asociada una onda de materia. Él presentó esta tesis en 1924, insisto, hace 100 años, destacando que los electrones se comportan como ondas basándose en las bases de la física cuántica establecidas por Max Planck y Albert Einstein, ahí nomás. A pesar de la resistencia inicial, Einstein respaldó entusiastamente las conclusiones de Broglie. La hipótesis requería demostración experimental y de Broglie predijo que los electrones, al comportarse como ondas, mostrarían fenómenos de difracción e interferencia. La dualidad onda-partícula propuesta por de Broglie influyó en la formulación de la mecánica ondulatoria de Schrödinger. La aceptación de las propiedades ondulatorias de los electrones fue fundamental para la invención del microscopio electrónico, permitiendo observar estructuras a escalas mucho menores que los microscopios ópticos convencionales. Tú lo dijiste una vez y yo adopté esa frase. Si dices que entiendes la física cuántica, es que no entiendes la física cuántica. Bueno, pero está fundamentada, según entiendo, Bernie, en justo esta propiedad dual de las partículas, ¿no? O sea, que Einstein lo decía y lo demostró, digamos, ¿no? O sea, la luz se comporta tanto como una onda como una partícula, y eso permite entonces entender que hay partículas, en particular los electrones, que tienen estas particularidades. Y el empezar a estudiar eso y entender eso, pues nos dio pie a una rama de la física que apenas estamos empezando a escarbar, y que si ustedes se han tomado la molestia de empezar a indagar de el experimento dual de las partículas que se disparan, cómo se comportan diferente cuando son observadas que cuando no son observadas, todas estas cosas hablando de Schrödinger, el famoso gato de Schrödinger que está vivo y está muerto al mismo tiempo, todas estas cosas que te vuelan la cabeza, pues surgen a partir de las observaciones de estos científicos de ultra alto, iba a decir una palabra horrible, de muy alto nivel. Exacto, muy alto nivel. No, fíjate que me parece en esta nota en particular algo que deberíamos de traer a la época actual, ¿no? Este señor era historiador de profesión y científico aficionado, ¿no? Quiere decir que pues, tal vez no era su fuerte el entender la física y todos estos conceptos, ¿no? Y me puse a investigar cuando leí la nota, la que acabas de mencionar, pues algunos conceptos que de repente los repetimos y los hemos oído en la escuela, pero creo que de repente no los entendemos con profundidad qué significa y cuáles son las implicaciones de cuando lo aplicas, ¿no? Así que me disculpe si nos está escuchando algún astrofísico o un físico de profesión, porque va a decir o que nos corrija y nos ayude a dar la plana, sí. Porque va a decir que estoy tal vez diciendo cosas obvias, pero me gustaría irme por las piedritas, ¿no? Una partícula, digamos que es como un objeto, algo que tiene una masa, tiene un peso. Si te vas a la parte más pequeñita, a un átomo, pues tiene al menos 3 características, ¿no? Tiene neutrones, que son, como su nombre lo dice, de carga neutra, protones, que tienen una carga positiva, y los electrones, que tienen una carga negativa, ¿no? Correcto. Eso es una partícula. Y luego, esto de la onda, que lo escuchamos todo el tiempo en las frecuencias eléctricas, electromagnéticas, todo lo que es el radio que se propaga, la radiación, todo eso son ondas. Pues una onda, la forma más fácil de entenderlo es, por ejemplo, cuando estás en un estanque de agua, donde el agua está, digamos, completamente en reposo, tú lanzas una piedra y puedes ver cómo del punto donde cae la piedra, de manera circular, se empiezan a hacer ondas, ¿no? Como unas olas. Sí. Y en ese sentido, la onda es algo que se propaga en un medio, ¿no? Sí. Un ejemplo un poco más aterrizado y apegado hacia la física es el sonido. Sí. El sonido que escuchamos todos los animales en la Tierra y nosotros mismos, lo escuchamos porque el aire vibra cuando, digamos, dos objetos chocan o se produce una explosión de algo. Igual que en el estanque de agua, el aire se va a mover, se van a hacer unas ondas, aunque no las vemos, y van a llegar al oído, y el oído tiene unos filamentos que va a captar esa vibración. Así es. Por eso, cuando estás en el espacio, en el vacío, no si puedes, explotara en el espacio nadie puede oírte gritar. Exacto. Si explotara un cohete en el espacio o chocara una nave contra un satélite, no escucharías absolutamente nada porque no hay un medio en donde se pueda
dispersar esta onda, ¿no? Eso típicamente ha sido un gran impedimento para los que hacen películas de ciencia ficción, porque en realidad, pues todo lo que hemos visto de Star Wars y vemos naves que se disparan y escuchas el piu, piu, piu. La verdad es que en la realidad no escucharías el ruido del láser, pero pues se lo pones porque no sería muy aburrida. Sí, sería muy aburrida. La película de Gravity me parece que tuvo algunas escenas que las dejaron sin el audio. A propósito, para un poco explicar el mismo concepto. Vale. Entonces, la luz, que desde esa época se investigaba, pues tiene esta dualidad. Y aparte la luz sí se puede transferir o puede viajar sin un medio, ¿no? Así es. Digamos, podría viajar la luz en el vacío. De hecho, así es como se viaja. Entonces, la luz, vamos a hablar del ejemplo más común que tenemos aquí en la Tierra, pues viene del Sol, ¿no? Es esta fuente de energía. El Sol está mayoritariamente conformado por átomos de hidrógeno, que varios de esos átomos todo el tiempo se están fusionando. De hecho, por eso se llama fusión nuclear, para producir un átomo de helio. Y esa fusión libera muchísima energía, libera calor y libera luz. Sí. Y la luz son partículas que tienen sus neutrones, protones y tienen sus electrones con su carga, pero cuando salen disparados del Sol, viajan como ondas. Por eso la dualidad. Así es. Y aquí es donde nos empezamos a meter en problemas, ¿no? Porque todo lo que nos han enseñado en la escuela, dices, una cosa no puede estar en dos lugares al mismo tiempo, o no puede ser de dos formas diferentes al mismo tiempo. Así es. Y resulta que estas partículas, sí, los fotones de luz, cuando viajan en el espacio, viajan como ondas. Uh-huh. Pero esa frecuencia electromagnética trae la energía de cuando eran partículas. Uh-huh. Y tú dirías, bueno, ¿y eso para qué demonios me sirve, no? Pues bueno, sirve para cosas tan interesantes como, por ejemplo, los paneles solares. Uh-huh. Cuando llegan esas frecuencias electromagnéticas y chocan con el silicón del material con el que están hechos los paneles, este material que tiene átomos vibra por esa frecuencia que está chocando, y entonces sus electrones producen energía eléctrica, ¿no? Por eso lo pueden absorber. Por eso lo pueden absorber. Y todas las frecuencias, toda la radiación que existe en el universo y lo que emitimos en la Tierra, como por ejemplo la radio, pues por eso puede viajar por el espacio como una onda, y cuando llega a tu aparato receptor, pues se convierte en una energía que lo puedes leer, ¿no? Los tags de los coches cuando pasas por una caseta, pues por eso lo lee a distancia, porque hay una radiofrecuencia de por medio. Uh-huh. La televisión, incluso las cargas de los celulares ahora, estas que son inalámbricas, pues sucede lo mismo, ¿no? Es porque la energía tiene este doble comportamiento como una partícula y como frecuencia. Y pues es algo súper interesante. Este comentario ya lo he hecho aquí algunas veces en Tecnófagos. Sabemos tan poquito de esas cosas. Muy poquito. Que de veras que el límite es la imaginación de lo que pudiéramos hacer la ciencia y las cosas donde verdaderamente, como hacían los Looney Tunes, un día nos vamos a teletransportar de un lugar a otro a manera de átomos, ¿no? Pues es que, a ver, veníamos de entender la realidad como la entendía Newton, ¿no? O sea, con las leyes de Newton no es que fueran falsas, simplemente solamente aplicaban hasta cierto nivel. Luego llegó Einstein y nos demostró que había un mundo más allá de la gravedad, pues en realidad no existía, y en realidad son fuerzas diferentes aplicando sobre las masas de los cuerpos. Y ahora sabemos que existe esta física cuántica, un mundo que apenas estamos empezando a rascar, y que sabemos que aplica pues para lo ultra pequeño, y nos está permitiendo entrar a mundos hoy como la computación cuántica, donde tú nos has explicado, por ejemplo, que en lugar de estar basándonos en ceros y unos, como los ceros y unos que tenemos aquí de nuestro 100, ahora ya podemos hablar de qubits y de otro tipo de cosas que pueden ser al mismo tiempo ceros y unos, por decirlo así, al mismo tiempo, pues, cosa que pues, en nuestra realidad y nuestra cotidianidad nos parece imposible de entender. Pero bueno, pues estamos en ese momento ahora y estamos entendiendo una nueva realidad, y todo eso es gracias a los hallazgos de gente pues de esos tamaños, como el príncipe cuántico Louis de Broglie, a quien le mandamos un saludo cariñoso. En donde quiera que esté. En donde quiera que esté. Vamos con lo que sigue, mi querido Bernie. Siempre queda un espacio para el postre. Bueno, pues ahora vamos a hablar de un tema que también sé que te apasiona muchísimo, mi querido Bernie, que es el espacio exterior y la observación del espacio exterior. Hace 100 años, Edwin Powell Hubble, un nombre que les sonará mucho pues, con muy, muy buenas razones, descubre que Andrómeda es una galaxia.
inicialmente enfocado en estudios de nebulosas, creyendo que formaban parte de nuestra galaxia. Hubble encuentra estrellas cefeidas en fotografías de Andrómeda. Se demuestra que Andrómeda y objetos similares son galaxias no nebulosas. Nebulosa de Andrómeda entonces cambia oficialmente a Galaxia de Andrómeda el 23 de noviembre de 1924. Sus observaciones sugieren la expansión del universo con galaxias alejándose entre sí. Esto es un tema en el que me gustaría que ahorita andáramos un poquito. Desencadena indagaciones y teorías como la del Big Bang, ahí nomás. A ver, entonces, Bernie, ¿de qué estamos hablando? Desde los tiempos de Copérnico y tal, sabíamos que existían nebulosas, veían manchas, se ven incluso algunas a simple vista, y más utilizando instrumentos ópticos. Entonces sabíamos que había estas nubes. Ahora llega Hubble y dice, sí, pero no son nubes, son cúmulos de estrellas, o sea, son galaxias como la nuestra. Y bueno, pues entonces ahí se empieza a entender un poco la magnitud del universo, pero además entramos en temas tan fascinantes como, y además se están alejando entre sí, y ahora ya sabemos que esa aceleración que esa separación se está acelerando, contrariamente a lo que uno pensaría pensando, oye, pues si esto provino de una explosión, pues se supondría que se estarían enfriando y llegaríamos a un Big Chill, pero ahora ya sabemos que no. Eso nos da pie a la teoría de la materia, bueno, no a la teoría, a entender la materia oscura y la energía oscura. En fin, una enormidad de cosas que nos hacen recordar y entender lo poquito que sabemos del universo en el que estamos parados. Así es, pues fíjate, igual que las otras notas, mucho que aprender aquí. El requisito nada más es ser curioso y tener una cuenta de ChatGPT o de Gemini ahora, el antes BART o cualquier otra que ustedes quieran utilizar, porque la verdad que puedes meterte en una conversación con estas herramientas y empezar a hacer preguntas y preguntas, que es la manera más, a mí me parece fascinante de aprender cosas. Es muy divertida, ¿no? Entonces, igual que lo hice con la nota anterior, pues empecé a preguntar las definiciones básicas, ¿no? ¿Qué es una nebulosa? Que usamos mucho esa palabra, ¿no? Pues la nebulosa, como su nombre lo dice, imagínate como si fuera un banco de niebla. Hay polvo, está conformado mayoritariamente por átomos de hidrógeno, de helio y de otros gases, algunas partículas de metales, digamos, ya más pesados que no son gases, sí, pero mayoritariamente son gases y por eso su nombre de nebulosa. Y la analogía es como si fuera un campo fértil, ¿no? Como si fuera un vivero en el cual van a crecer plantas y árboles. Correcto. Entonces, la nebulosa es las bases donde se va a formar una galaxia. Ok. Y por eso la nebulosa de Andrómeda, que este señor descubre que en realidad es una galaxia, y una galaxia muy importante porque es la más cercana a la Vía Láctea, en donde está nuestro sistema solar, ¿no? Entonces, cuando se forman las galaxias, lo primero que empiezan a conformar pues son estrellas, estos soles como el que tenemos aquí en nuestro sistema, y entonces son los que les dan energía, se generan explosiones, colapsan, unas se unen con otras, chocan, y de ahí se desprenden planetas, satélites, asteroides, muchos materiales, ¿no? Hasta que queda conformada una galaxia que puede tener desde cientos de millones de estrellas, sí, hasta miles de millones de estrellas, ¿no? Y el tema aquí que me parece a mí fascinante, cuando escuchas estos conceptos, pues por ahí hay miles de nebulosas o millones de nebulosas y millones de galaxias y están llenas de millones de soles y adentro planetas y si hay vida y todas estas cuestiones, pues de repente necesitas como un mapa para ubicarte, ¿no? Así como aquí decimos, pues yo soy de la Ciudad de México, tú eres de Monterrey, pues queda al norte y cuál es más chico y cuál es más grande. Y hay una imagen muy padre de lo que es la Vía Láctea. Es una galaxia, igual la compartimos ahí en el grupo de Telegram, ¿sí?, donde es una espiral casi de forma circular. Sí. Y nosotros estamos, digamos como de la mitad de la espiral hacia afuera, un poquito hacia afuera. Sí, estamos en un brazo. Exacto, no estamos tan a la orilla. Yo pensé que era a la orilla porque decíamos que estábamos en el brazo de Orión, sí, al extremo de la galaxia. Pero ya cuando ves las imágenes, estamos como de la mitad, un poquito hacia afuera, sí, ¿no? Y este brazo de Orión, donde está el sistema solar, pues cuando ves el tamaño de la galaxia, somos una mota de polvo flotando en un bosque, ¿no? Sí. Y la Vía Láctea es una galaxia de millones que existen por todas partes, ¿no? Una cosa que es maravillosa, y hablando de lo que ha pasado con esto en estos 100 años, Neil deGrasse Tyson, que tiene una cuenta de TikTok extraordinaria, les recomiendo que la sigan, hacía un comparativo el otro día diciendo, bueno, no tenemos, ahorita hablabas de la percepción que podemos tener como un mapa, y decía que si viéramos la Vía Láctea como un objeto, es muchísimo más plano de lo que uno supondría. Es decir,
se parece más a un waffle. En cuanto a la proporción entre ancho y largo que es muy extendida, es mucho más extendida que ancha. Y eso, además de que te rompe un poquito como la percepción que podrías tener, implica que solamente podemos observar hacia arriba y hacia abajo de la galaxia, porque hacia los lados te estorban. Te estorba toda la masa de galaxias, está demasiado cluttered todo como para que puedas realmente ver. Entonces, lo que llamamos el universo observable, en realidad está hacia arriba y hacia abajo de la galaxia. Que es el menor espacio que ocupa. Exactamente. Porque todo está tan concentrado que las otras galaxias no te permiten ver las que están detrás de esas galaxias, que seguramente son mucho más, ¿no? Son muchísimas más. Se me hizo fascinante. Pues bueno, todo esto es gracias a los descubrimientos que hizo el señor Hubble en su momento. Por eso el telescopio espacial que ya lo jubilaron, pero pues muchísimos años fue el instrumento de observación física mucho más importante del mundo. Estaba bautizado en su nombre. Claro. El señor Edwin Hubble, que hace 100 años estaba descubriendo que Andrómeda era una galaxia. Muy bien, Bernie, pues ya solo nos quedan un poquito, ya muy pocos temas, así que vamos a darle a esto que tiene que ver con el inicio de la transmisión de imágenes a distancia. ¿Algo de la cafetería? Aquí tienen una dosis cargada de inteligencia artificial. Pues 100 años, Bernie, del inicio de la transmisión de imágenes a distancia. Una historia bien compleja y que nos ha permitido llegar pues justamente a esta transmisión de 100 episodios de Tecnófagos que estamos haciendo justo pues con imágenes a distancia. John Lovell Barth fue el primer científico en lograr la transmisión de objetos en movimiento por televisión. Esto fue hace 100 años. Construyó un aparato mecánico rudimentario utilizando un disco explorador de Nipkow. Transmitió la silueta de una cruz de Malta a más de 3 metros de distancia, fíjate, o sea, 3 metros fue la primera transmisión. Su aparato estaba hecho de elementos de desecho como una caja de té y una lata de galletas. Después, en 1925, logró transmitir un rostro humano reconocible y en 1926, finalmente, imágenes en movimiento. Fundó la Bird Television Development Company en 1928 y mostró un primer televisor a color. En 1929, en colaboración con la BBC, realizó la primera transmisión pública de televisión. Aunque su sistema fue el primero, fue superado por el tubo de rayos catódicos, el famoso tubo de Vladimir Zworykin. Insisto, es una historia compleja, interesantísima y podríamos ahondar mucho en ello, pero creo que aquí lo interesante, Bernie, es que hace 100 años se desarrolló estos pininos de la transmisión de imágenes a distancia que hoy nos tiene vueltos locos con cosas como la Apple Vision Pro y ahorita comentábamos fuera del aire de la historia de los metaversos y etcétera, que es lo que verdaderamente ha sido una revolución y que estamos justo pues, parados en un momento de la historia donde esto va a seguirse diversificando y trayendo cuestiones interesantísimas, ¿no? Sí, absolutamente. Fíjate que todo esto que está pasando con muchas tecnologías que van convergiendo, por supuesto, ahorita está de moda o todo el mundo está hablando de inteligencia artificial, pero no hay que olvidar otras también igualmente importantes, ¿no? En el tema de las telecomunicaciones, poder hacer esta transmisión con frecuencias radioeléctricas, electromagnéticas, y por las cuales viajan estos ceros y unos y que tal vez nos vamos a mover en las décadas siguientes hacia temas cuánticos y entonces vamos a poder pasar mucho más información y más rápido, sí. Pues seguramente nos van a llevar a hacer cosas que hoy no nos imaginamos o esta tecnología que mencionas pues es apenas de manera incipiente, ¿no? Yo te diría que no es tan reciente lo que está presentando Apple como siempre lo ha hecho. Sí. Toma tecnologías base, simplemente las sabe empaquetar muy bien, las sabe traer en el momento justo, pero el tema de tener un espacio virtual en donde tienes mezclada la realidad, por ejemplo, tu oficina y estás viendo estas pantallas, me parece que va a dar muchas cosas sobre las cuales se van a desarrollar tecnologías, ¿no? El otro día tuve la oportunidad de estar con un cliente y veíamos estos salones que son muy frecuentes en compañías grandes donde hay estos video walls, estos arreglos de pantallas de LCD, sí. que forman una matriz con renglones y columnas y en las cuales se está desplegando información pues para monitorear el estado de salud de los servidores o las telecomunicaciones o si es ciberseguridad, ataques, lo que tú
tú quieras. Y con un compañero le decía yo, imagínate todo este costo, esta infraestructura, tienes que estar físicamente en un lugar. Ahora cuando lo lleves a los Vision Pros del futuro, donde puedes estar en tu casa o en una oficina, en un escritorio, y vas a estar viendo estas pantallas totalmente virtuales, donde vas a poder manejar la información. Y no solamente es el tema de que abarates costos o que tengas esta inmediatez, sino de las cosas que realmente se van a poder hacer en términos de telecomunicaciones, ¿no? Ya lo estamos viendo con el FaceTime. Sí. Es muy incipiente también lo que lanzó Apple. Este rostro que hicieron tridimensional, la gente que lo compró y lo está usando dice que se ve muy raro, se ve muy feo, pero estas cosas se van a depurar, ¿no? Ya vimos la entrevista de Mark Zuckerberg con Lex Fridman. Sí, donde, a distancia. Sí. Exacto. Ahorita está en un tema más de laboratorio porque les tuvieron que hacer un escaneo con un equipo profesional a muy alta resolución, pero al menos cuando ves el video del podcast, pues es sorprendente, como tú y como yo ahorita que estamos físicamente reunidos y a una distancia de 1 metro, pues te veo la cara, la ropa, tus gestos, podemos interactuar. Eso mismo va a suceder a distancia gracias a toda esta tecnología que hemos estado reseñando en este episodio, ¿no? Sí, y bueno, estamos viendo brotes de este tipo de tecnologías en todas partes. Muchos de ustedes habrán ya visto lo que está ocurriendo en la famosa esfera de Las Vegas y que estamos viendo ya ahora una nueva era de conciertos y de transmisión de imágenes. Estamos viendo cosas que antes no eran consideradas medios de comunicación. Ahora un edificio es un medio de comunicación y de transmisión de imágenes a distancia. Platicamos el otro día de lo que hizo Kiss en su despedida y cómo se convirtieron en avatares y entonces ahora pueden transmitir conciertos a distancia, algo que también el grupo ABBA ya también estaba haciendo. Todo eso al final proviene de este mismo principio, ¿no? Ya lo hemos platicado, pues la innovación es justo eso, simplemente tomar lo que ya existe, conjuntarlo con otras cosas y crear algo nuevo. Y pues eso básicamente, mi querido Bernie, es lo que hemos estado tratando de honrar, de reseñar y de celebrar en este podcast que llamamos Tecnófagos, Devoradores de Tecnología, que hoy está cumpliendo su episodio número 100 y le quiero agradecer muy profundamente a todo este equipo que estoy viendo aquí, que nos ha ayudado desde el principio. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias. Que comer un... Sí, me tengo que comer. Que tiene menos cables, mano. Sí, tienen residuos de metales pesados, entonces te los puedes comer. Oye, y pues sobre todo, muchísimas gracias a todos ustedes que nos honran, de verdad, lo digo con todo, con el corazón en la mano, con su escucha semana a semana, a todo el grupo de Telegram, al señor Mario Terrés, que cada semana lo andamos celebrando y ahora sí lo tenemos aquí en persona. A Dianita Álvarez, que creo que ya se fue, dijo, no, ya no me importa nada. Ya la aburrimos. Ya la aburrimos, no la culpo. Y aquí está Roger Flores también en la producción. Pues muchísimas gracias, Bernie. Gracias por ser parte de este proyecto. Gracias por permitirme ser parte de este proyecto también. Y pues, insisto, muchísimas gracias a todos por escuchar esto que es Tecnófagos, Devoradores de Tecnología. Al contrario, gracias a toda la gente que sin ellos este programa no existiría, aunque suene trillado. Ellos son los que nos escuchan y por eso es que lo hacemos. Gracias, por supuesto, a ti, que estás aquí todas las semanas al pie del cañón con estos temas que trae el equipo, la escaleta, y investigándolos y haciendo el comentario tan ameno que nos comenta la gente, ¿no? Pues muchísimas gracias de nuevo y aquí seguiremos entonces celebrando la innovación y la tecnología. Esto fue Tecnófagos, el episodio 100. Muchísimas gracias a todos.